Continuamos en Opinión y Libertad. La partidocracia. La gente está enojada, aborrece a la clase política, al gobierno, a la partidocracia. Dicen que en 2018 los candidatos de los partidos políticos no van a poder ofrecer nada sustancial a la ciudadanía y entonces se tiene que apoyar en este momento pues a un gremio de independientes que presionen a los partidos políticos a renovarse. Pero ¿en qué sentido se deben renovar, Ismael? Comenzamos contigo. Pues como bien mencionas, hay pocas probabilidades de que los partidos políticos hagan una lavativa de los actos, ahora sí que partidistas o de actividades partidistas en sí, tanto en campaña como a la hora de ofrecer resultados ya gobernando. Me parece que parte de esta dificultad es que se está arrastrando una historia de alternancia mal lograda. Se logró la alternancia, pero no se logró la entrada de la democracia en una cuestión de efectividad de administración pública, por así decir. Cuando Fox ganó las elecciones, creo que la mayoría de México estaba entusiasmada, incluso había un ánimo entusiasta en cuanto a la política, ¿no? Había por fin un cambio de régimen y no se logró nada o prácticamente hubo pocas cosas que celebrar. Pasamos al segundo término del PAN con Calderón. Y prácticamente a Calderón se le recuerda por iniciar una guerra en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada. Y más allá de si fue oportuno o no fue oportuno, esto ha devenido en una situación de complicación a nivel nacional desde 2007-2008, que ha venido en aumento y ha venido fraccionando tanto municipios como gobiernos estatales, como la estructura federal, en cuanto a la efectividad de traer o no una mejor imagen para los partidos. Se ha vuelto muy sectario todo, se ha vuelto muy violento en cuestión de partidos políticos y ahora estamos en la fase más arriba de eso, ¿no? Dejamos de defender partidos y estamos defendiendo el no tener partidos, o estamos entrando a una fase de candidaturas independientes en la cual lo que se busca ahora es este entusiasmo porque quien vaya a cumplir sea una persona muy aparte de una carrera política, tenga una carrera civil, por así decirlo, que puede ofrecer resultados desde una integridad personal, tal vez, o desde simplemente no tener una carrera política de colusión con otros partidos políticos, con intereses corporativos o con simplemente intereses que le beneficien como a sí mismo, ¿no? Como muchos líderes hoy en día. En ese aspecto, esta partidocracia o este ánimo de la gente por no identificarse con partidos va a ofrecer un buen panorama para el 2018 en el cual un candidato independiente muy probablemente haga frente a toda la maquinaria política de partidos que se ha venido trabajando, gestando durante décadas por una tensión social que ya demanda un cambio estructural, ¿no? Un cambio desde el no utilizar un partido político para acceder a la política y posteriormente a la administración pública. Obviamente estar pendientes que no el candidato independiente sea una simulación de la propia partidocracia. Yo creo que va avanzando. La sociedad civil en México ha crecido mucho en los últimos años, me parece, y eso también ha dado paso a estos candidatos independientes que, a pesar de tener muchas trabas y una desventaja muy clara respecto a los partidos, empieza a avanzar. Y tenemos ya el caso de las elecciones pasadas con el Bronco Monterrey, con Pedro Kumamoto, pero creo que también hay que cambiar un poco la perspectiva y darnos cuenta de que el problema no es la partidocracia en sí. O sea, sí, la partidocracia es un síntoma de un problema estructural. De impunidad. Y al final del día, si mañana hubiera elecciones federales y ganara un candidato independiente, ¿cuál sería realmente el alcance que podría tener dentro de una estructura que ya está en sí dañada y que no avanza? Yo no sé. Sí. ¿Parece la ley 3 de 3 un mecanismo importante para reducir la impunidad en los partidos? Sinceramente creo que ya ha habido leyes similares o movimientos similares anteriormente, no tuvieron mucho impacto y sinceramente tengo un miedo con respecto a eso. Es una ley que yo apoyo, pero que de todos modos me parece insuficiente para cambiar la estructura, porque sí es un problema jurídico. O sea, al final la realidad es que sí, la gente no está cansada de la partidocracia como tal, está cansada de la impunidad y la corrupción. ¿Y qué te hace pensar un sistema anticorrupción que viene orquestado, que viene pensado desde los por uno de los hombres, políticos? no, y por uno de los hombres más corruptos de este país que hoy está en Los Pinos y del cual tenemos pruebas?
O sea, ese es el nivel de impunidad que existe en este país. En cualquier otro sistema democrático, particularmente los parlamentarios, el presidente que tenemos aquí estaría en un proceso de impeachment. Sí. Y aquí no se le ha procesado por ninguno de las diferentes acusaciones que se le han hecho a él o a sus asociados dentro del gabinete. Y es ese tipo de problemas que generan la partidocracia que tenemos hoy. Partidos monolíticos que funcionan como un solo partido, de hecho, en el Congreso, como lo recordamos con el Pacto por México. Y que eso demuestra también la complicidad y la impunidad que existe para balancear el poder. No hay más que un poder muy concentrado en donde es la clase política en contra de la clase civil. Ajá. Entonces, esa impunidad es la que tenemos que estar luchando por acabar. También por la corrupción. Y sí tenemos que generar un nuevo sistema de justicia. 98% de los crímenes van impunes en este país, en el último estudio que se hizo. O sea, es ridículo. Sí, o sea, no. Y también estamos hablando de partidos mediocres que son espejos de gobiernos mediocres. O sea, al final del día, hoy tenemos en México, el 97% de los mexicanos no creen en un partido político. Y no cree en ninguno, porque además, por más que digan que tienen ideología, sí, cada partido cambia el discurso cuando le es necesario cambiar el discurso. Entonces coincido con Romeo, la gente de lo que está cansada definitivamente... El PRI eran conservadores, luego neoliberales, luego... Sí, con Lázaro Cárdenas fueron comunistas. Sí, cambian el discurso según lo que se necesita, pero son incapaces de medir el verdadero termómetro social y de ver en realidad cuáles son los cambios estructurales que se necesitan hacer. Sí, y entonces son partidos y gobiernos que tienen toda la forma, pero no tienen nada de fondo. No, y también concuerdo allí con Ismael en lo que decía al inicio, ¿no? De que sí, la transición democrática que hubo con Fox, o que se esperaba que hubiera con Fox, sí fue, creo que, un gran golpe para la moral nacional en términos democráticos. De allí mucha gente sí perdió mucha esperanza con respecto al proceso democrático, debido a que también el Congreso funcionó en contra de Fox en muchas iniciativas. Creo que generalmente perdimos visión del rumbo que queríamos. Perdíamos visión, sí, perdimos ese ímpetu que traíamos y ese ánimo. Y la verdad es que como sociedad civil todos estamos destrozados en cuanto a ánimo. Vemos a políticos constantemente, generación tras generación, partido tras partido, no durante los últimos 20 años, durante los últimos 80, 90 años, más. O sea, toda nuestra historia política de este país ha sido una de desencanto con los partidos, aún en el siglo XIX, ¿no? Contra el Partido Federalista, el Partido Centralista, etc. Es un desgaste generacional muy grande que sin duda ha pasado una factura en toda la población civil mexicana, y por eso no estamos activos en las calles, por eso no creemos en el proceso democrático, por eso la impunidad que hacen o dejan de hacer ya nos importa poco, porque de todos modos no hay nada que un ciudadano común pueda hacer, y eso es lo que tenemos que tratar de luchar contra esa apatía propia. A pesar de todo nuestro dolor y a pesar de todas las desgracias que tenemos que seguir activos, tratando de redefinir la democracia que queremos. No hay de otra que la participación ciudadana para crear nación. Es momento de crear nación. Que eso denota otra cuestión tal vez mucho más de fondo, que este temor o este rechazo a la partidocracia a nivel nacional no solamente refleja una falta de confianza hacia los partidos, o como ya mencionaban, el porcentaje, ¿no?, de falta de confianza hacia los partidos políticos o hacia cualquier figura política en lo general, pero una falta de confianza, de acuerdo a lo que dice Romeo, en las instituciones, prácticamente en cualquier institución, tanto en la cuestión policíaca, en la cuestión de partidos, incluso en la iglesia. Entonces estamos viviendo, y yo también me atrevería a decir a nivel mundial, en ciertos países donde hay una similitud de condiciones, tanto económicas como políticas, un desencanto por las instituciones, ¿no? Un desencanto por el mecanismo en el cual hemos construido tal vez las civilizaciones modernas, que ya no dan abasto a que esa confianza se vea retribuida y haya un espejo, pero en el buen sentido, de buenos gobernantes, buenos gobernados, que estén trabajando para hacer un mejor país, para lograr una mejor sociedad civil organizada y en comunicación directa y en trabajo constante con el aparato político y de gobierno. Okay. Y aquí sí mencionar que uno de los puntos ahorita muy importantes para la sociedad civil mexicana es que no solamente está fragmentada y dolida por los procesos políticos frustrados recientes y no recientes, históricos. Tenemos una sociedad civil fragmentada por la violencia también en México, que ese también es un tema que le pega mucho al mexicano y que le pega a la sociedad civil organizada. O sea, es encontrar una forma también de regenerar este tejido social, y yo creo que ese sí sería como un punto esencial para cualquier político que llegara, independiente o no,
tomar la responsabilidad que ha tenido el Estado y que han tenido los partidos en toda la violencia que ha habido en México en los últimos 5 o 10 años. Sí, bueno, y creo que esa violencia va más allá de la violencia física o la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Creo que también es la violencia económica, en la que en este país casi diseñamos la pobreza, donde tenemos una división muy específica entre los que tienen y los que no tienen, y es una división muy cruel, y hay muy pocos ganadores y muchísimos perdedores en este país. Ese también es el problema de fondo, que también genera una apatía enorme, en la que obviamente no te vas a querer involucrar en ningún proceso político si sabes que no hay posibilidad de cambiar esa situación. Por supuesto. Y la política, los políticos mismos la piensan hoy como un juego entre ellos, para hacer que llegue uno u otro, o para tapar a uno u otro, pero nunca están gestionando verdaderas acciones de gobierno ni de Estado. No son hombres de Estado, son personas que trabajan para y desde las élites, y lo sabemos muy bien en este país más que en ningún otro. Entonces eso se tiene que empezar a acabar, y no hay de otra forma que nosotros empezamos a trabajar en ese tipo de acciones, en este tipo de discusiones, donde no nos estemos censurando como sociedad civil, donde estemos realmente diciendo lo que está pasando y hablando al respecto, movilizándonos. No podemos dejar de ceder el país a estas personas solo porque están allí. Esa es una mentalidad muy feudal y muy colonialista que nosotros mismos nos autoimponemos, tratándolos a los políticos como patrones. No lo son. Perfecto. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Opinión y Libertad.